Hola, ¿cómo estás? Una nueva clase, nos vemos nuevamente. El tema que nos convoca el día de hoy son los lípidos o grasas. ¿Qué son los lípidos y grasas? ¿En qué alimentos los podemos encontrar? La famosa dieta keto, método GRES, etcétera. ¿Ok? Así que pon bastante atención porque hoy día vamos a derribar muchos mitos de Internet y de redes sociales. Entonces, ya comenzamos. ¿Qué son primero los lípidos o grasas? Las grasas, lípidos, son un macronutriente. Como yo te decía, los macronutrientes son las grasas o lípidos, proteínas y carbohidratos. Y los micronutrientes son las vitaminas y minerales, para que comiences ya a interiorizarte en estos temas. Las grasas se dividen en diferentes clasificaciones. Por ejemplo, las grasas poliinsaturadas, saturados, monoinsaturados. ¿Ok? Vamos a ahondar un poquito más en eso en las siguientes diapositivas. Pero quiero que te quedes con eso. No quiero confundirte con términos técnicos y tecnicismos, sino quiero que sepas que la grasa es un macronutriente que obviamente tiene diferentes funciones energéticas, nos protege contra el frío, ¿ya? Y también de amortiguación, por ejemplo, en los golpes. Esta función es más importante en adultos mayores, ¿ya? Así que también es súper importante el consumo de grasas que obviamente son parte de una alimentación saludable y equilibrada. ¿Debo eliminarlos, por ejemplo, si yo tengo algún problema cardíaco, quiero bajar de peso, etcétera? Y la verdad es que no. De hecho, en diferentes estudios se ha visto que más que, digamos, la cantidad, importa la calidad. Entonces, más que en términos cuantitativos, debemos preocuparnos de los términos cualitativos. Entonces, es así, por ejemplo, como tenemos aquí la imagen, hay diferentes tipos de o alimentos que son fuentes de grasas o lípidos. Por ejemplo, la palta, frutos secos, aceite, pescado. Ahora, adelantando un poquito y volviendo a lo que te mencioné en la diapositiva anterior, el aceite, por ejemplo, es fuente de grasas, digamos, poliinsaturadas. Las poliinsaturados son los que a temperatura ambiente son líquidos y los saturados son los que a temperatura ambiente son sólidos, como la mantequilla, por ejemplo, pero que no quiere decir que sean malos. De hecho, antiguamente se decía que las grasas saturadas había que eliminarlas o disminuir lo más posible su consumo. Y se ha visto que no es así, sino que en el fondo debemos eliminar las grasas trans. ¿Cuáles son las grasas trans? Los que están presentes preferentemente en alimentos envasados o ultraprocesados. Como te explicaba en la primera clase, cuáles son los alimentos ultraprocesados. Es así, entonces, como tu alimentación debe estar compuesta por alimentos naturales y frescos y en la menor proporción o lo que menos puedas consumir alimentos envasados o, digamos, manufacturados. Ahora, ¿qué pasa con la dieta keto? La dieta keto, por ejemplo, no es algo que se haya inventado ahora, no es que sea nuevo, sino que es muy antiguo. De hecho, por ejemplo, la dieta keto se formuló en primera instancia para tratar la epilepsia refractaria. Esta epilepsia, digamos, que en el fondo no respondía a medicamentos, se vio que la dieta keto o dieta baja en carbohidratos o sin carbohidratos podía tener un efecto en ella. Ahora, la dieta keto, por ejemplo, yo al menos, en mi experiencia con mis pacientes, hay muy pocos pacientes míos que tienen la dieta keto como un estilo de vida, por nuestra cultura chilena, por el verano, por las frutas, las frutas, la mayor proporción de verduras, sandía, etcétera. Yo lo vería no como digamos, algo para toda la vida, sino que solamente algo agudo, un tratamiento o una dieta, un estilo de vida que solamente se podría llevar por un tiempo, por ejemplo, para tratar exceso de peso, obesidad, resistencia a la insulina o incluso diabetes. Yo, por ejemplo, he prescrito dietas keto para tratar algún tipo de las patologías que te mencioné, pero son muy pocas las personas que yo conozco. De hecho, yo solamente lo vería como un medicamento. Un medicamento tú lo consumes para la enfermedad ya es curada y dejas el medicamento. Yo la dieta keto la vería igual, obviamente es mi punto de vista, pero también hay personas que les acomoda y obviamente bienvenido sea. ¿Cuáles son los tipos de lípidos o grasas? Como yo te decía, los saturados son los que están preferentemente son mantequilla, alimentos que son sólidos a temperatura ambiente. ¿Ya? Después, por ejemplo, también tenemos saturados en la leche entera, por ejemplo. Ahora, los poliinsaturados también están, digamos, en aceites, más que nada en alimentos que estén líquidos en temperatura ambiente.
Y los monoinsaturados son, por ejemplo, todas las grasas presentes en la palta, en los frutos secos, semillas. Ahora, como yo te decía, no es que hay que eliminar o sea necesario eliminar las grasas, sino que debemos preocuparnos de hacer una selección, ¿ya? Antiguamente se decía, como te mencionaba antes, que los saturados había que eliminarlos, ¿sí? No es así, sino que, por ejemplo, un 10% de tus calorías puede estar, digamos formulado por grasas saturadas y no hay ningún problema. Lo que debemos evitar son las grasas trans y tener un consumo importante de monoinsaturados y de poliinsaturados. Frutos secos, semillas, ¿ok? Por eso es importante que tengas un buen consumo de alimentos variados de distintos grupos de alimentos, grasas, carbohidratos, proteínas, para que no, vitaminas y minerales, frutas y verduras, para que no tengas un déficit en ningún nutriente. Y como te decía siempre, no todo lo que ves y escuchas es real. Como te decía, y por eso es tan importante que tu alimentación no sea monótona y sea variada. Así que muy bien que tú también hayas tomado la decisión de asesorarte, porque obviamente así estás asegurando tu salud. Muchas gracias y ya nos vemos en la próxima clase.